recorre esas paredes, ahí también hubo innovación. Ahí también hubo innovación y son más de 100 años de historia del cooperativismo de consumo, como de otras modalidades de cooperativas en el Uruguay, que también fueron innovadoras y están hoy presentes. Esta mañana cuando me levanté, lo primero que encontré una cuestión de un cientista que atiende a todo lo de neurociencias, esas cuestiones pesadas que uno no llega ni a entender. Y él decía que se crea memoria en el ser humano a partir de la palabra escrita en papel, y no de la palabra que uno ve en los dispositivos. Una cuestión que me pareció innovadora. No había escuchado. Entonces recordé una historia personal que los que tenemos algunos años siempre nos gusta contar una anécdota que tenga que ver con alguna historia personal. Mi vínculo con el libro y con la palabra escrita tuvo un comienzo que un día, estando en la ruralidad de Tacuarembó, mi padre, a una legua de distancia, dio una legua y lo tradujo, son 5 kilómetros, fue a casa de un vecino y en medio de un patio embarrado encontró un libro. Era el libro del primero y lo pidió y lo llevó a casa. Mi madre, como hacía con la ropa y como ciertas cosas, cuidadosamente secó ese libro durante algún tiempo en el alambre de colgar la ropa y yo aprendí a leer en ese libro. Y entré a primaria sabiendo ese libro casi prácticamente de memoria gracias a la perseverancia de mi madre de apartarme de algunos juegos y meterme en el libro. A razón de que sabía el libro, mi pobre maestra me dejó repetidor porque dice que había aprendido a leer fuera de la escuela y que ella no había tenido nada que ver. Al año siguiente vino otro maestro y corrigió aparentemente un error que había en ese tema. Y ahora les voy a presentar a Leticia. ¿Saben cómo se llamaba el vecino que visitó mi papá? Y me lo pueden creer, incluso Leticia, sí o no, pero se llamaba Pancho Mederos. ¿Mira? Y me pareció que era correcto contarles esta pequeña anécdota familiar, personal. Leticia aceptó hace tiempo nosotros algunos aspectos de la academia que están vinculados a la innovación. Es doctora en Ciencias Sociales, opción Historia Económica de la Facultad de Ciencias Sociales, es magíster en Historia de Economía Social, también de la Facultad de Ciencias Sociales, es a su vez licenciada en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, así que hay signo udelar por todos lados, lo que nos gratifica a muchos de los que pudimos estudiar gracias a eso. Y su área de trabajo es la ciencia, la tecnología, la innovación y sus articulaciones con procesos de desarrollo a nivel general y del sector agrario. Además, sos profe no solo en tu facultad, sino también en la Facultad de Agronomía, ¿no? Así que para nosotros es un placer recibirte. Te hemos mostrado esta exposición de fotografías que hablan de nuestra historia y ojalá que este acercamiento entre la academia y el cooperativismo, y acá lo veo a Danilo, que junto a Alejandro le vamos a pedir después que sean comentaristas de lo que tú expongas. Hace tiempo que se habla de ese acercamiento academia con el cooperativismo a la academia. ¿Por qué no se ha hecho más presente o por qué va el proceso incremental, yo creo, saludable de encontrarnos? Debe ser culpa de la academia, pero yo creo que mayormente es culpa de nosotros. Pero más allá de las culpas, yo creo que hoy plantamos semillas también nosotros en estas
en estas tertulias para tener a continuación otros capítulos que tendrán que ver con la innovación, que tendrán que ver con este vínculo entre la academia, el cooperativismo, la economía social y solidaria, y todas las cuestiones que a nosotros nos animan y nos enamoran. Así que buen día y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tan linda bienvenida, por esta anécdota que nos ha unido entonces el apellido de ese Pancho Mederos con el mío. Es un gusto estar acá, buen día para todos y para todas. Hago una leve corrección nada más, y es que soy casi doctora, estoy casi por defender la tesis en algún momento, así que bueno, pero vale la pena la observación. Realmente es un gusto para mí, es un desafío estar acá. Como les comentaba Jorge, mis temas son los temas de innovación, los vínculos entre la ciencia, la tecnología, la innovación, la sociedad, la producción y el desarrollo de los países, el bienestar de las personas, pero no he estudiado específicamente esta temática en las cooperativas, cosa que me gustaría abrazar en un futuro y poder hacerlo. Así que bueno, es todo un desafío para mí presentar hoy acá esta charla y poder tener un intercambio con ustedes, que bueno, que son los que saben sobre cooperativas, los que viven los procesos cooperativos. Así que bueno, desde ya les cuento que vamos a tener un rico intercambio. Y bueno, felicitaciones por el aniversario, por supuesto, ¿no? Y una invitación también a mirar, a los que no lo hayan hecho, mirar la exposición que tienen hoy acá. Tuve la oportunidad de recorrerla con Jorge. Me parece realmente muy interesante. Felicitaciones a todos, felicitaciones Cecilia, y bueno, muchas gracias. Bueno, la idea de la conversación, la idea de la charla de hoy es abordar qué es el título de la charla, es innovación, qué es y qué papel pueden tener las cooperativas. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la presentación es plantear una aproximación a la noción de innovación, tematizar cuál es su importancia para las personas, para el bienestar de las personas y para el desarrollo de los países. Cuando hablemos de eso también vamos a ver en qué situación se encuentra Uruguay en cuanto a innovación. También vamos a ver cómo se puede promover la innovación, los procesos de innovación, y qué papel pueden jugar las cooperativas en esos procesos innovadores. Eso va a ser simplemente un acercamiento donde, bueno, ustedes van a tener mucho más para decir que yo. Con respecto a lo primero, sobre la definición de innovación, bueno, hay que hacer una aclaración, y es que no tenemos desde la literatura especializada en los temas de innovación, no tenemos una definición de innovación que sea de consenso, que sea una definición precisa, que todos estén de acuerdo sobre esa definición. Entonces, en general lo que pasa en las presentaciones que hacemos sobre innovación es aclarar que el concepto de innovación en sí es un concepto ambiguo y es un concepto vago. De todas formas, podemos aproximar a un concepto de innovación, si no terminaríamos acá hoy, ¿no? Pero bueno, la idea es sí aproximar, a pesar de que sea un concepto vago y un concepto ambiguo, la idea es aproximar a una conceptualización de la innovación y tratar de hacer esa aproximación a través de una caracterización de qué es la innovación. Con respecto a la ambigüedad del término, podemos identificar que esa ambigüedad se da al menos en 3 niveles. Un primer nivel tiene que ver con la localización, ¿sí? Y esto está asociado a la innovación, que puede estar en un nivel mundial. Podemos tener innovaciones a nivel mundial, podemos tener innovaciones a nivel de países, o podemos tener innovaciones a nivel de empresas o de organizaciones en general. Y la ambigüedad en ese caso es para quién es nueva esa innovación. Entonces puede ser nueva a nivel de todo el mundo, puede ser nueva para la empresa o para la organización donde se introduce esa innovación,
o puede ser nueva esa innovación a nivel de los países. El otro nivel en el que se expresa esa ambigüedad del término innovación es sobre el tipo de innovación. Las innovaciones pueden ser de producto o de proceso, ya después vamos a tratar sobre esto, saber qué es esto de producto y de proceso. En general hablamos de innovación de producto cuando tenemos un dispositivo, típicamente que es el producto en donde se expresa la innovación. Las innovaciones de proceso tienen que ver con las innovaciones a la interna de los procesos productivos. Y la ambigüedad en este caso se expresa en el tipo de uso que se le da a la innovación. Un tercer nivel de la ambigüedad tiene que ver con el ámbito, y esto del ámbito también está ligado al anterior, a lo del tipo, al nivel tipo de innovación. Con respecto al ámbito, entonces, tenemos que las innovaciones pueden ser comercializadas o las innovaciones pueden estar a la interna de la organización. Y esto nos remite a lo anterior que veíamos, que es de producto o de proceso. Y en este caso, la innovación y la ambigüedad se expresa a quién se dirige esa innovación. A su vez, tenemos otra ambigüedad con respecto a si la innovación es un evento o un proceso. ¿Sí? Muchas veces hay autores que dicen que es común que miremos a la innovación como un evento discreto, que incluso se puede fechar. Típicamente es cuando hay un nuevo producto que sale al mercado y decimos, bueno, esta innovación que se dio este día a partir de este aparato, ¿sí? Sin embargo, el proceso en todas las innovaciones, aunque sean posibles eventos que se pueden fechar en un momento específico, siempre tienen atrás un proceso acumulativo, un proceso que tiene que ver con acumulación de conocimiento y de experiencia también. Entonces, la perspectiva que estamos adoptando para aproximar al concepto de innovación es la de innovación como un proceso social que está involucrado en la innovación. Entonces, este proceso social tiene algunas características. Es interactivo, es socialmente distribuido, es sistémico y es acumulativo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Interactivo y socialmente distribuido significa que no hay algunos actores que son los únicos que son innovadores, sino que la innovación es un proceso en el cual hay diversos actores que juegan un papel distinto entre ellos, pero que son diversos los actores de la innovación, ¿sí? Por eso es interactivo, porque esos actores interactúan en el proceso de innovación, socialmente distribuido, porque esos actores tienen distintos lugares dentro de la sociedad, tienen distintos lugares con respecto a la producción de los bienes y servicios también. Y es acumulativo porque se va basando en el conocimiento y en la experiencia previa e incluso en innovaciones anteriores. Esto lo vamos a ver con un poco más de detenimiento ahora, más adelante. Entonces, podemos seguir caracterizando a la innovación y tomar distintos criterios de caracterización. Uno es el criterio de la tipología. Bueno, podemos hacer tipologías de innovaciones. Una de ellas viene de la mano de un autor ya clásico en estos temas de innovación, que es Schumpeter, que planteaba que la innovación puede derivar de al menos 5 cuestiones. Una es la introducción de un nuevo bien, que es lo típico, lo que más la noción que tenemos, la primera noción que tenemos sobre innovación. Lo segundo es la introducción de un nuevo método de producción, también a la interna de las organizaciones, de las empresas, o también una nueva forma de comercializar una mercancía o un producto. El tercero es la apertura de un nuevo mercado. El cuarto es la conquista de una nueva fuente de materias primas. Y en quinto lugar, la creación de una nueva organización. Schumpeter hablaba de las industrias, pero esto lo podemos hacer extensivo
a otros ámbitos que no necesariamente tienen que ser los industriales, pueden ser, por ejemplo, las cooperativas, pueden ser otro tipo de organizaciones. Él hablaba específicamente para los procesos en las industrias, pero esto lo podemos llevar a otros planos. Otra caracterización de la innovación puede ser a partir de descripciones, ¿sí? De cómo describir la innovación. Y bueno, de la mano de Schumpeter también podemos describir a la innovación como la puesta en práctica de nuevas combinaciones, es decir, tomar ciertos elementos, combinarlos de una nueva forma y ahí podemos tener una innovación. En este caso, entonces, la innovación no requiere la novedad total en cuanto a sus componentes. Sí lo que obtenemos, pero los componentes pueden ser ya conocidos. Y por lo tanto, también esto implica, esta caracterización de la innovación, implica que la innovación que tenemos hoy en día es una pieza para futuras nuevas combinaciones de futuras innovaciones. Y acá vemos que se va evidenciando ese papel acumulativo de los procesos de innovación en distintos niveles. Otra caracterización de la innovación es concebida como la solución a problemas. ¿Sí? Esto es una perspectiva de autores como Nelson y Winter, que también hablan de que la innovación implica cambiar rutinas, es decir, implica cambiar la forma en la que hacemos las cosas, hacerlas de otra manera. Y por último hay un autor que dice que capaz que la mayor generalización que podemos hacer sobre la innovación en cuanto a su conceptualización, él dice que lo que podríamos llegar a arriesgar sobre la innovación, él habla de la innovación tecnológica, es que debe involucrar la síntesis de algún tipo de necesidad con algún tipo de posibilidad. ¿Sí? Pero fijemos ideas en esto de una necesidad con alguna posibilidad técnica, tomando como técnica algo muy amplio, ¿sí? No solamente lo tecnológico típico que siempre nos imaginamos. Pero bueno, la solución a un problema, la atención a una necesidad, y por ese lado vamos aproximando a la noción de innovación. Luego hay otras caracterizaciones sobre la innovación, que también se la debemos a Schumpeter, es que la innovación se caracteriza por un salto con respecto a lo anterior. Por más que sea combinación de cosas ya conocidas, igualmente la innovación tiene algo de novedoso, hay un salto con respecto a lo que ya teníamos. Luego hay otra autora, Kelly, que habla sobre la innovación como reuniendo tres atributos, y uno de esos atributos es que la innovación es contexto dependiente. En segundo lugar, está asociada a esfuerzos creativos, es decir, hay una dosis de creatividad en el marco de la innovación. Y en tercer lugar, que genera cambios posteriores. Esto tiene que ver con lo que veíamos recién sobre los cambios en las rutinas. Y hay otras definiciones que sirven para caracterizar la innovación, que lo que buscan es medir la innovación. ¿Sí? Esto viene de la mano del Manual de Oslo, que es el que plantea medir la innovación en los países, en las empresas y en los países. ¿Sí? Y por eso necesitan una definición más precisa. Esa definición más precisa que se da en el Manual de Oslo es que abarca la puesta en práctica de productos y procesos tecnológicamente nuevos, así como las mejoras tecnológicas de estos. Esto sí está súper sesgado a la parte tecnológica porque es el tipo de innovación que busca el Manual de Oslo medir, ¿sí? Y bueno, la innovación de producto, que ya la mencionamos, refiere a la introducción de la innovación en el mercado, y la innovación de proceso alude a su utilización en un proceso de producción. Ahora, reuniendo todo lo que dijimos hasta ahora y agregando nuevas dimensiones, podemos hablar de la innovación en función y en virtud, esto lo plantea Judith Schutz, que es una autora y docente nuestra, que habla de los siguientes conceptos que tienen que ver, que están asociados a la innovación, que son la novedad, la idea, la invención, la difusión y la adopción, que todos van de la mano
con la innovación. Ahora, no toda novedad o toda idea nueva o toda invención se convierte en una innovación. Cuando esas invenciones quedan encapsuladas y nadie las utiliza, si una persona inventa algo pero nadie se entera, nadie lo utiliza, ahí no estamos hablando de innovación, sino de una invención o de una idea que quedó encapsulada en algún lugar. Entonces, una innovación es una idea nueva o es una invención, pero que necesariamente es llevada a la práctica y utilizada ampliamente. Igualmente, esta es nuestra definición, acá llegamos a una definición un poco más precisa, pero como ustedes verán, también tiene algo de difuso, porque utilizada ampliamente, que es por toda la sociedad, por un grupo de la sociedad, por todo un país, por toda la población mundial, bueno, depende del tipo de innovación que se trate, pero por lo menos acá tenemos un poco más delimitado y nos permite también hablar de los procesos innovativos más allá de los procesos que se dan asociados a la producción, que está muy bien, son muy importantes y tenemos que entenderlos, pero también hay otros procesos innovativos que pasan por el lado de la cultura, que pasan por el lado de las organizaciones sociales, de formas organizativas, por supuesto, en las cooperativas, pero que tienen que ver con otros ámbitos que sí o no pueden estar vinculados a lo productivo. Entonces, esto acá también nos suma otro aspecto que tiene que ver con la innovación, que es la utilidad de la innovación y la difusión. Y acá se nos abre también un abanico con respecto a la difusión. Y vamos a tener innovaciones que son nuevas, se llaman nuevas bajo el sol, a esas innovaciones que ocupan a todo el mundo, que llegan a todo el mundo, innovaciones nuevas bajo este techo, que puede ser un país o puede ser una organización. Y esto de la ampliación del espacio de la novedad es relevante para los procesos de innovación en los contextos latinoamericanos, en los países de Latinoamérica, ¿sí? Porque como ustedes podrán sospechar, nuestros países no se caracterizan por ser los más innovadores del mundo. Pero si nosotros abrimos este abanico de la novedad, abrimos este abanico de la innovación, podemos identificar, estudiar y promover procesos de innovación que tienen que ver con nuestros contextos latinoamericanos y que no necesariamente implican un proceso de innovación o una innovación a nivel mundial. Pueden o no serlo. Y también este abanico, según el grado de novedad, nos permite hablar de innovaciones radicales o innovaciones incrementales. Las innovaciones radicales son las innovaciones, las primeras, las nuevas. Acá está el primer celular, eso fue una innovación radical. Ahora, las innovaciones incrementales son tan relevantes como las innovaciones radicales. ¿Por qué? Porque van mejorando los productos que tenemos o van mejorando las formas organizativas que tenemos. En este caso puse un ejemplo clásico y típico que es del primer celular hasta el celular que tenemos ahora, y ahí ustedes ven en la foto todos los cambios incrementales que hubo en el camino. Y bueno, y con esto nos vamos haciendo una idea entonces de lo que es la innovación. Pero permítanme volver a esto de la utilidad y de la difusión de la innovación, porque esto entonces abre ese abanico de actores y vamos a tener actores que están vinculados con la producción de las innovaciones y actores que van a estar vinculados con el uso de esas innovaciones. Y van a estar permeados la interacción de esos actores que se dedican a la producción o que se dedican al uso de las innovaciones, van a estar permeados por procesos de aprendizaje. Pero ¿cuáles son esos actores de la innovación? Son diversos, son varios, pero podemos identificar algunos, como por ejemplo las empresas, las organizaciones de diverso tipo, por supuesto, esto incluye a las cooperativas, tenemos al Estado también, tenemos a los centros de investigación, entre ellos las universidades,
en nuestro medio, en Uruguay, las universidades, en particular la Universidad de la República, tiene un rol predominante en esta área, en los aspectos de investigación. También hay otras universidades que se dedican a hacer investigación, además de la enseñanza y la extensión, por supuesto. Y tenemos otros centros de investigación, como el Instituto Pasteur, el Instituto Clemente Estable, el Instituto de Biología Clemente Estable, Alinea y otros centros de investigación. Y para analizar cómo se dan esos procesos de innovación, esos procesos sociales que están involucrados en la innovación y cómo se dan los vínculos entre esos actores, hay algunos conceptos que se utilizan en la literatura, que no vamos ahora a ahondar en ellos, pero los vamos a mencionar, que es el de sistemas nacionales de innovación, el de espacios interactivos de aprendizaje y el de circuitos innovativos. Tanto estos conceptos como, bueno, estos actores de la innovación están asociados a procesos interactivos, a procesos de interacción. Y estos conceptos tienen como centro de sus nociones esos procesos interactivos entre los actores que ustedes ven allí. ¿Y qué hacen esos distintos actores, ya sea efectivamente o potencialmente? Es decir, ¿qué podrían llegar a ser esos actores de la innovación? Bueno, varias cosas. En primer lugar, podemos mencionar que esos actores pueden plantear necesidades. ¿Se acuerdan que cuando estábamos aproximando a la noción de innovación hablábamos de necesidades y de problemas? Bueno, estos actores pueden plantear necesidades, problemas o demandas que puedan solucionarse con producción de innovación. Y acá puse I más D más I. Esto es investigación, desarrollo e innovación. ¿Y qué actores tenemos ahí? Bueno, tenemos, por supuesto, las organizaciones de todo tipo, ¿sí? Organizaciones sociales, tenemos organizaciones en tanto empresas, tenemos organizaciones de la sociedad en general, tenemos a los trabajadores, tenemos al público, tenemos a los trabajadores organizados, pueden ser sindicatos, tenemos a los trabajadores de distintos tipos de medios, del medio rural, de la ciudad, tenemos al público en general. Tenemos a las cooperativas, por supuesto, y también tenemos al Estado. Todos esos actores pueden plantear problemas que se les plantean en su vida cotidiana, ya sea de producción, ya sea de otro tipo de ámbitos, que tengan problemas a resolver y que puedan ser atendidos por la producción de innovación, por la investigación y por el desarrollo. Esto que parece algo muy obvio es algo fundamental para los procesos de innovación y para la investigación, para los procesos investigativos. Hoy más temprano Jorge decía, bueno, falta como ese vínculo entre las cooperativas y la academia. Bueno, para que ese vínculo se dé, se puede dar, hay distintos canales, hay distintos puentes que podemos trazar. Este es uno, pero hay otros que tienen que ver con que los académicos podamos entender, podamos conocer cuáles son los problemas que tienen las cooperativas que puedan ser solucionados a partir de la producción de investigación, a partir del desarrollo y a partir de la innovación, de la producción de innovación. Porque no siempre tenemos la posibilidad de conocer esos problemas. A veces capaz que es más sencillo desde el lado de las ciencias sociales, pero imagínense investigadores que trabajan adentro de un laboratorio, ¿sí? Con sus investigaciones, con sus problemas fijados internamente por la academia. A veces no es tan sencillo acceder a cuáles son los problemas que tienen las distintas organizaciones sociales o las empresas en sus procesos activos, o el Estado en las diversas funciones que cumple. A su vez, las organizaciones y los distintos actores, estos mismos actores que mencionamos recién, pueden aportar conocimiento sobre los problemas a solucionar, porque no basta con decir, bueno, mi problema es este. El investigador, la investigadora tienen que entender cómo afecta ese problema a las personas que están involucradas o cómo afecta ese problema a los procesos productivos. Y los que saben eso son los integrantes de esas organizaciones.
Otros actores pueden producir conocimiento científico que contribuya a la solución. Ya los mencionamos, estos actores pueden estar en la Universidad de la República, en la Universidad Tecnológica, pueden estar también en las universidades privadas, en otros centros de investigación, como mencionábamos hoy, el Instituto Pasteur, el INEA, el IPSE, el Instituto Clemente Estable, etc. Otros actores pueden estar encargados de producir las innovaciones y de escalar las soluciones a esos problemas planteados por las organizaciones, ¿sí? Esto típicamente lo pueden hacer las empresas, organizadas de distintas maneras. También el Estado puede producir y escalar soluciones, pero en este caso las empresas tienen un rol fundamental a cumplir. Hay otros actores que deben financiar la investigación, el desarrollo y la innovación, la I+D+I+I. Otros actores pueden desarrollar líneas de crédito también para financiar la innovación. Y por supuesto, el Estado tiene el rol fundamental de diseñar e implementar políticas e instrumentos que puedan promover y apoyar los procesos de innovación, que no tienen únicamente que ver con estar dirigidos, o sea, esas políticas no necesariamente tienen que estar dirigidas a las empresas, por supuesto, deben estarlo, pero también, como vimos, como hay un crisol bastante amplio de actores, puede haber también entonces otros actores que sean objeto de las políticas del Estado en cuanto a la promoción de la innovación. Pero también podemos agregar a las cooperativas en bastantes lugares, en distintos ámbitos y con otros actores también, no solamente con los que habíamos mencionado. También pueden estar en el desarrollo de las líneas de crédito, también pueden estar en la producción y en la escala de las soluciones, es decir, cumpliendo el mismo rol que pueden cumplir algunas empresas. Y ahora vamos a abordar entonces qué importancia tiene la innovación. Y vamos a también aproximar algunos números, vamos a ver en qué situación está Uruguay en cuanto a innovación en comparación con otros países del mundo. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la innovación es un motor fundamental para el desarrollo de los países, no solo, pero es un aspecto fundamental. Y acá tienen ustedes la clasificación del Índice Mundial de Innovación. Ahí están los 10 primeros puestos de varios países y de distintos años. Como ustedes ven ahí, el que ocupa el primer puesto en todos los años de la serie es Suiza. Después tenemos Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Estados Unidos, Finlandia, Singapur. Bueno, y como ven, dentro de esos primeros puestos no tenemos ningún país latinoamericano. Si bien esta clasificación, como todas las clasificaciones y todos los índices que usamos en ciencias sociales, siempre tenemos una biblioteca de críticas y de observaciones a los índices que usamos, pero bueno, más allá de las críticas que le podemos usar, que le podemos dar al uso de este índice, nos da una pauta de dónde estamos parados y cuáles son los países más innovadores del mundo, que en general coinciden con los países que también concebimos como los más desarrollados a nivel mundial. Uruguay en ese ranking ocupa el puesto 62, ¿sí? Dentro de los 129 países que incluye la clasificación del índice. Está en cuarto lugar entre los 19 países de América Latina y el Caribe. Y está en el puesto 42 de las 50 economías de renta alta. Y acá lo que les muestro tiene que ver con las encuestas de actividades de innovación en la industria manufacturera y de servicios seleccionados desde 1998 hasta el 2018.
la innovación tanto en servicios como en la industria manufacturera, en la penúltima medición, que es la que aparece ahí en 2016-2018, estamos en un 20% y en un 19% de empresas innovativas. Y si miramos el mapa mundial de gasto en I+D, en investigación y desarrollo, que está muy ligado a la innovación como porcentaje del PBI, ahí vemos lo más oscuro son los países que más invierten en inversión y desarrollo. Entonces, los países que más invierten en inversión en I+D, en investigación y desarrollo, son en general los países más ricos. Los que menos invierten son los países que tienen menos PBI o PBI per cápita. Y acá tenemos una comparación del gasto en I+D como porcentaje del PBI de distintos países y regiones. Acá tenemos a Uruguay, ¿sí?, que no alcanza a invertir, o sea, no alcanza el 0,5% de su PBI. Después, acá tenemos otros países latinoamericanos, China, Costa Rica, Argentina. Todos tienen un bajo gasto en I+D, pero un poquito más alto que Uruguay. Acá tenemos a Brasil, que tiene un interesante gasto en I+D, y después se despegan los países como China, Australia, Estados Unidos, Finlandia, Corea, y acá tenemos grupos de países. Esta barra de acá es el promedio de América Latina y el Caribe. Como ustedes ven, Uruguay está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, y acá están los miembros de la OCDE. Y acá lo que les muestro en este gráfico es el gasto financiado por la industria, ¿sí? En el caso, de Costa Rica es el que tiene el porcentaje más bajo de esta serie. Después tenemos a Uruguay. En Uruguay el 29% del gasto en I+D es financiado por la industria. En Chile crece un poco más. Y si ustedes ven, los países como Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Estados Unidos, Finlandia, Irlanda y Corea, el gasto en I+D es fundamentalmente financiado por la industria. ¿Sí? En nuestros países y sobre todo, en América Latina en general, pero en Uruguay, el gasto en I+D es muy importante el rol que juega el gasto público en I+D. Y también dentro de ese gasto público, la Universidad de la República tiene un rol predominante en cuanto a lo que destina para ese gasto, para la financiación de ese gasto en I+D. Y y acá tenemos, simplemente traje un par de ejemplos de cooperativas y procesos de innovación. Uno de ellos es un caso muy conocido y típico de los procesos innovativos, que es el caso de las cooperativas de Mondragón. Ahí quedan en la presentación el link a algunas partes de la web de la cooperativa del Mondragón. Realmente son muy interesantes, sobre todo el tercer link, tiene experiencias narradas por ellos mismos sobre el caso de las cooperativas de Mondragón, estaba repasando ayer un poco la experiencia, son en su mayoría cooperativas de trabajo asociadas a la producción, pero también tienen, creo que es una cooperativa de consumo, también tienen una cooperativa de salud y tienen, y un trabajo intercooperativo que es para sacarse el sombrero realmente. Y quise traer también un caso de Uruguay. Estuve buscando ejemplos, preguntándole a colegas a ver qué les parecía, qué ejemplos podía mencionar acá. Y no es sencillo encontrar ejemplos de innovación en cooperativas. Por supuesto, yo no soy una especialista en el tema, pero hay ejemplos muy lindos. Hoy estuve conversando con la compañera de Carpe Diem, que realmente me parece excepcional y fantástica la experiencia.
ya tendremos que estudiarla más de cerca. Y bueno, el ejemplo que traje es el de Copagran, que es de las cooperativas agrarias del Uruguay. También les dejo ahí el link de la página web de Copagran, que también tienen unos lindos testimonios. A ver, no voy a ahondar en estos ejemplos. La idea es que, como ya mencionamos, las cooperativas pueden tener distintos roles, pueden cumplir distintos roles como actores de la innovación en interacción con los demás actores de la innovación, pero pueden también en sí ser actores innovativos. Pueden desempeñar un papel integrando a sus miembros en procesos creativos, en procesos colaborativos, en innovaciones en cuanto a los procesos de vinculación, a los procesos organizativos, y bueno, son fundamentales para desarrollar soluciones también que sean innovadoras y que beneficien a todos y a todas sus integrantes. Y con respecto, para ir cerrando, a los desafíos del país y a la innovación, es algo muy amplio. Como país tenemos un montón de desafíos, por supuesto, pero lo que quiero ahora es rescatar desafíos que puedan ser atendidos, al menos parcialmente, a partir del desarrollo de innovaciones, a partir de la investigación, el desarrollo y la innovación. Entonces, un desafío que me pareció que podía ser de consenso es mejorar la calidad de vida de toda la población. Esto tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo del país, entendido en un concepto amplio, poniendo a las personas en el centro del desarrollo, pero también tomando otros aspectos del desarrollo que tienen que ver con el crecimiento, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, y para ir reuniendo y teniendo algunas dimensiones de ese desarrollo o algunas dimensiones para mejorar la calidad de vida, puse algunas palabras clave ahí como crecimiento, productividad, competitividad. Primero me fui por el lado de la parte más productiva y la parte económica, pero el desarrollo también es el acceso a la salud de calidad de toda la población. También tiene que ver, por supuesto, con la democracia, con los procesos democráticos, con la inclusión social de todos y todas, en un sentido amplio, no solamente en un sentido económico, sino en un sentido cultural, en un sentido amplio social. Tiene que ver también el desarrollo y la mejora de la calidad de vida con la igualdad, con el trabajo, por supuesto, con un medio ambiente sano, con la educación, y podemos agregar todas las palabras clave que ustedes quieran y que les parezca. Y si miramos cada una de esas palabras, difícilmente haya alguna en la que a priori nosotros decimos, bueno, la innovación puede hacer algo por esto o no. Bueno, sí, puede hacer por todas y cada una de esas, por todas esas dimensiones. Para el crecimiento en hablar, para la productividad en hablar, pero para la salud también. Nosotros vivimos en una pandemia, pasamos una pandemia, y los procesos de innovación a nivel mundial y a nivel nacional fueron fundamentales, ¿sí? Hubo desarrollo de investigación, desarrollo I+D e innovación que se dieron a nivel, bajo este techo, a nivel del país, que fueron fundamentales para afrontar algunos aspectos de la pandemia. ¿Y qué fue lo que pasó ahí, en ese caso? ¿Por qué se pudo hacer ese link, ese vínculo entre los distintos actores que tenían problemas, que éramos todos en general, teníamos un problema bien identificado? ¿Cómo ocurrió que la innovación diera respuesta a esos problemas? Bueno, se expresó una demanda bien clara, bien concreta, y se pudo vincular a esos actores con la innovación, con los demás actores de la innovación, como los centros de investigación, la universidad, las empresas, ¿sí? Las organizaciones sociales, las cooperativas, en todo terreno. Hubo en el caso de la salud y en la pandemia vínculos de esos actores para solucionar los problemas que íbamos teniendo a nivel mundial, pero bueno, a nivel del país, ¿sí?
Lo mismo con la inclusión social. Hay algunos estudios realizados sobre cómo la innovación puede aportar a la inclusión social directamente y no ya vía el crecimiento de los países, sino directamente a la inclusión social. Y bueno, podríamos buscar ejemplos de aportes de la innovación a cada uno de estos aspectos que están mencionados allí. Pero bueno, entonces, para fijar ideas, ¿qué tiene que ocurrir para que la innovación pueda aportar a esos desafíos y pueda aportar a problemáticas, a esos desafíos, a solución a problemáticas de esos desafíos? Bueno, lo que veíamos recién ejemplificando con la pandemia. Se necesita una expresión clara de demandas y problemas en los que la innovación y la investigación y el desarrollo puedan ser parte de la solución. Se necesitan incentivos para producir esas soluciones. Y para que eso ocurra es fundamental la interacción y la colaboración entre los diversos actores, como ya vimos, y en todo esto, ya sea en la expresión de las demandas, en los incentivos para producir las innovaciones y en la promoción de la interacción y la colaboración entre los diversos actores, la política pública tiene un papel absolutamente fundamental que cumplir, ¿sí? Y bueno, y con esto termino y les agradezco mucho por, bueno, la invitación y por compartir esta instancia. Muchas gracias. Lo apagué, creo. No. Ah. Bueno, muchas gracias, Leticia. Creo que nos dejaste a todos un montón de deberes. Si lo vemos desde el lado público, creo que ahora vamos a dar la oportunidad a dos compañeros que algo tendrán para decir desde el cooperativismo y de la política pública, pero del lado de las cooperativas también. Y esto último que me parece marcar, ¿no? Si nosotros en el sector cooperativo tenemos el inventario de esas demandas que permanentemente nos debieras interpelar, que tiene que ver con la innovación, con el crecimiento y cómo eso asociado al desarrollo y a brindar mejores servicios. Yo ahora me toca presentar a dos amigos. No voy a ser demasiado explícito en lo que hace a su currículum, pero algo voy a decir, porque como dice mi colega Mirta Legrand, el público es el número. Entonces, les voy a invitar a pasar aquí al doctor Alejandro Tomotó, que es el actual director ejecutivo del Instituto de Cooperativas, y al escribano Danilo Gutiérrez, ex director ejecutivo y asesor actualmente del instituto. Con el escribano Gutiérrez estaba haciendo memoria de cuando nos conocemos, 1986 en la ciudad de Durazno, capacitación de gozo del Banco Cooperativo Credit Corp de la Argentina. Así que hace mucho tiempo que nos conocemos. Ese escribano público hizo tanta cosa, pero hizo toda la promoción que tuvo que ver con la fundación de una experiencia de intercooperación que a todos los uruguayos nos enorgullece, como es la cooperativa de Seguro Surco. Participó en distintos periodos de la mesa ejecutiva de COFAC, siendo presidente, vicepresidente, secretario. Bueno, fue presidente del instituto del UDECOP, fue, ¿qué más? El presidente de Cabal Uruguay también. Y otras cosas que él quizás pueda decirlo después, pero su modestia seguramente no, pero es un referente para todos, para los que hace poco que llegamos y para el que no soy yo, y para los que hace mucho, sí, Danilo es, además de haber escrito libros sobre el cooperativismo, y ser un referente. Así que también hoy se da un cambio en la dirección ejecutiva, que renueva también en materia de edad y que renueva también la visión. Por eso
agradecemos que el recientemente nombrado director ejecutivo Alejandro es abogado, y en su presentación aparece que es padre de Gali y León, y creo que es una de las cosas que lo pone más orgulloso, como a todos nosotros como padres. Fue gerente coordinador de FECOVI, la Federación de Cooperativas de Vivienda, entre otras cosas. Tuvo actividad política partidaria en su momento, y quizás la tenga, pero ahora seguramente no tiene tiempo. Y desde septiembre es el nuevo director ejecutivo del instituto. Por lo tanto, le dejamos a ustedes, si me permitís, Alejandro, le damos primero la palabra a Danilo y después tú haces los comentarios pertinentes. Bueno, buenos días. Un gusto y una sorpresa. Venía de visita y nos invitaron a participar de esta mesa. Primero, bueno, felicitar, porque en realidad es una perfecta síntesis de lo que es la innovación, de las formas distintas de innovación, etcétera, cosa que además nos viene muy bien a todos. Y empiezo por contar que el instituto ha tenido un vínculo muy fuerte con cantidad de organismos públicos, no sé cuánto, y donde más dificultades hemos tenido con ANI, pero justamente por el tema del manual de Oslo, ¿no? Para ellos, innovación es eso, y las cooperativas son un fenómeno no innovador. Sin embargo, están apareciendo. Ya vimos que, por ejemplo, Ecosinergia está trabajando con ANI, con el tema del bioframing, en fin. La realidad está mostrando de que también innovaciones duras se pueden hacer a través de las cooperativas. Pero, a ver, algunas reflexiones, y empezamos por las cosas más genéricas. La otra vez decíamos en el EILAC que para comprender los procesos hay que entender al ser humano. Y que si uno piensa que las estructuras económicas, etcétera, condicionan muy fuertemente todos los procesos de relaciones sociales, hay un hecho anterior que es el ser humano como ser biológico o bio, espiritual, ético, social, etcétera, ¿no? Que es lo que está en la base. Antes de las relaciones, no hay un antes, pero digamos conceptualmente en el principio, bueno, ¿qué es eso que tiene una base que a su vez en su relacionamiento con los otros se va construyendo de otra manera? Y en el principio tenemos prácticamente ahí dos maneras de obrar que son naturales, que inciden justamente en los procesos de innovación. Una es la que estamos viendo ahí y que es la dominante hoy, donde decimos, las cooperativas están lejísimos, están perdidas. Y es que en un esquema de fuerte competencia, quien tiene más recursos, más acumulación de capital, puede también acaparar talentos, desplazar talentos de los países periféricos a los centrales, estar permanentemente investigando. Ya vieron, la investigación más fuerte se hace en el sector privado en esos países. Y sobre todo acaparar información y tratar de explotarla y de alguna manera ganarle a los demás, ¿no? Y eso, que es un proceso tan fuerte y que requiere tantos recursos, decimos, bueno, ahí el cooperativismo está sonado. Y sin embargo, el ser humano, afortunadamente, no existe sin cooperación. No existe. No podría existir sin cooperación. Y ahí tenemos una gran ventaja, y ahí hay una manera de innovar. Y ahí creo que las cooperativas tienen mucho que decir. Y lo vemos en la práctica. A ver, desde el movimiento, y estoy viendo la gente, por ejemplo, comprometida con la incubadora de cooperativas, se ha acercado a la juventud y sobre todo a sectores
de por sí innovadores, ¿no? ¿Y dónde ha tenido éxito? Y eso no es casualidad. Ha tenido éxito, por ejemplo, en las industrias creativas. Eh, Ahora, además, la producción de juegos electrónicos, el cine, las cooperativas audiovisuales, que eso no es casual. Es que nosotros hemos sabido vender la cooperación. A veces vendemos el cooperativismo como un hecho dado que tiene determinados formatos tradicionales y eso no interesa a quienes están innovando. Y sin embargo, lo fundamental del cooperativismo está dado por eso, por responder a necesidades sentidas de la gente y, y fomentar las soluciones creativas a través de la cooperación entre la gente, entre las personas que, sumando sus capacidades, sus conocimientos, sus distintas disciplinas, democráticamente pueden conformar algo superior. Y en eso el cooperativismo le gana por lejos a otras instituciones. Tiene derecho digamos, tiene las condiciones, no le gana naturalmente, tiene las condiciones para modificar sustancialmente una cantidad de cosas. Y creo que no lo hemos vendido suficientemente. Por eso esos ejemplos que uno puede decir, bueno, son pequeños ejemplos. No, no, son ejemplos que demuestran a los otros que ese es el camino. Si nosotros vamos a vender a la sociedad nuestro esquema de valores, no podemos hacerlo con un discurso, los valores son tales, los principios son tales. Eso a las nuevas generaciones no les interesa como enunciado, les interesa como vida. Y en cambio, sí sabemos cuál es la sustancia de la cooperación. Y me parece muy interesante esto que está acá. Las cooperativas en general tienen una identidad muy fuerte y hacen mucho hincapié en su historia. Nosotros podemos mirar la historia de dos maneras. La podemos mirar, como recién decía, en que, bueno, esas soluciones iniciales fueron innovaciones fuertes, pero también podemos mirarlo como una serie de fotos y decimos, bueno, esto hemos sido toda la vida así, vamos a seguir siendo. Bueno, por ahí sonamos, ¿no? Entonces, nuestro desafío creo que va por ese lado. Va por, primero, primero, no sé si primero, pero por un lado, fortalecer la democracia en las cooperativas. Las cooperativas se dice que son esencialmente democráticas, se basan en la igualdad entre los socios. Nosotros sabemos que tenemos fuertes limitaciones en nuestro funcionamiento democrático. Que la gente no está educada, que no está consustanciada, que pocos quieren asumir roles de compromiso, que no se consulta, y yo creo que también la innovación social va por ahí. Hoy podríamos estar consultando constantemente a los socios qué es lo que precisan, qué ideas tienen, qué podrían cambiar, y no lo hacemos. Entonces, para eso no precisamos cambiar las leyes, ¿eh? No lo precisamos. Por otro lado, no tomamos como innovación en unos procesos. Entonces, como Gerardo Montes, pobre, no pudo concluir aquí, pero iba a hablar del psicote, digo, el psicote es una innovación social. Y es una innovación social donde se combinan cosas que ya estaban justamente. O sea, el apoyo público, el instituto, el sistema de retenciones, la colaboración dentro de una federación. Lo que se hizo fue amalgamarlo y crear instrumentos para que pudieran funcionar. O sea, nosotros tenemos capacidad de innovación. Tenemos que crearlo también. Luego, también, desde la cooperación, lo que recientemente tú decías, ¿cuáles son las necesidades? ¿A ustedes les parece que los socios cooperativistas se conforman siempre con las mismas respuestas y con los mismos productos? No, para eso no estamos. Entonces, o se crean nuevas cooperativas, las cooperativas que tenemos dan saltos, y dan saltos importantes para responder a esas necesidades. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, profundizando la democracia, profundizando la cooperación en las cooperativas de usuarios entre dirigentes y trabajadores de cooperativas. Que no sea un grupo dependiente, ¿no? A veces
nosotros en nuestra cooperativa de usuarios, y no hablo ahora de la de consumo, porque me estaría metiendo en un terreno complicado, pero en cooperativas de usuarios a veces tenemos, por un lado, una concepción, digamos, revolucionaria de las empresas lideradas por la gente, y por otro lado, en la práctica, a nuestros trabajadores los tenemos en un régimen instrumental, digamos, de dependientes totales. Y no, la creación se da entre todos. Entonces, ese es uno de los caminos. Otro de los caminos, y disculpen porque es decir, cómo aprovecharse. Bueno, yo creo que las cuestiones de género en las cooperativas abren oportunidades, porque son otras miradas. La mirada de las mujeres es distinta que la mirada de los viejos, hombres viejos, además que somos, que estamos generalmente en los cargos de dirección. Y también la juventud. Pero claro, ya decimos, bueno, eso hay que abrir puertas, y abrir puertas en serio, ¿no? Vengan a hacer lo que venimos haciendo toda la vida, eso no atrae a nadie. Este, y, y luego la relación con la universidad. En realidad, lo que no tenemos con la educación en general, porque con la universidad y con los TEC también, es, digamos, un desarrollo sistemático de las relaciones a nivel global. Tenemos experiencias crecientes y afortunadamente crecientes con distintas facultades. Yo creo que las estructuras universitarias también complican la cosa, ¿no? Entonces es más fácil tomar contacto con una carrera, crear esto, aquello, todo. Pero, y no utilizamos todas las herramientas, evidentemente, pero ofrecemos algo que otras empresas no tienen, y es la factura. Muchas cooperativas, yo lo he visto, por ejemplo, en el caso de diseño de marcas, por ejemplo, la Facultad de Artes. Las cooperativas abren las puertas, ¿no? A los estudiantes, a los investigadores. No todas las empresas están dispuestas a hacer eso. Y eso enriquece recíprocamente, y eso hay que aprovechar. Con el Estado también, porque las cooperativas, si bien son digamos, se rigen por el principio de la mutualidad, o sea, está bien que tiene un compromiso fuerte con toda la sociedad, pero sobre todo el interés mutuo, recíproco de los socios, en primer lugar. Los socios son tan masivos que el interés general y el interés de los socios están muy cerca. Entonces, los problemas generales de la sociedad que el Estado tiene que tender a resolver y que no lo resuelve solo, cada vez más precisa del movimiento cooperativo de la economía social. Por eso el reconocimiento universal, esto de Naciones Unidas, el FAO, hasta la ONU, que lo soñamos en OIT. ¿Por qué? Porque, bueno, están asignando a las organizaciones de la economía social un rol que el Estado solo no puede cumplir. Y tampoco lo puede cumplir con las viejas herramientas. Entonces ahí está el desafío de, frente a necesidades fuertes, importantes y masivas, encontrar herramientas comunes para responder. Y a veces, muchas veces, en general, las limitaciones de la innovación están en nuestra cabeza. Miren, no lo voy a promover yo, porque pero este estuvo en la creación, pero la ley general de cooperativas, en realidad, no solo abrió nuevos trillos en cuanto a formas de crear nuevos instrumentos, nuevos tipos cooperativos, sino que sobre todo dejó las puertas abiertas para cualquier tipo no, pero con principios básicos. Y lo hemos hecho un poco. Y en general la dificultad está en eso, en las rutinas, en seguir los trillos históricos. Y ahí precisamos gente disruptora, ¿no? Aunque nos complique la vida, la precisamos. Y bueno, y en ese camino creo que hay muchísimo por responder. Pero todo depende en gran parte de nosotros mismos, de que podamos creárnosla y hacer creíble que las respuestas de cooperación, como decía al principio, son connaturales con el ser humano.
Sin cooperar no existiríamos. Y cooperando el mundo puede ser bastante mejor. Entonces, por eso creo que nos viene muy bien después de empezar a mirar eso, capítulo por capítulo. Acá se puede dar una respuesta, acá otra, acá podemos mejorar. Y la cooperación, sobre todo, se logra involucrando a las nuevas generaciones. Yo no sé qué tengo para decirle después de tantos años en materia de innovación. Puedo tener algo, sí, en materia de innovación organizativa, algo puedo aportar, pero muy poco. Está en otras cabezas, lo único que hay que saber venderlo. Que no quede como un ejemplo del pasado, ¿no? Durante muchos años, sobre todo en los años 80 y 90, cuando había, digamos, una concepción individualista terrible, nos querían hacer creer que el cooperativismo era una pieza de museo. Y sin embargo, nos salieron a buscar. Bueno, ahora es el momento de dar nuevos pasos. Así que, bárbaro haber presentado este tema. Muchas gracias. Bueno, después de las dos intervenciones, yo podría decir muchas gracias y nos vamos. Ese podría ser un gran aporte, pero dada la gentileza de la convocatoria, vamos a buscar decir alguna breve reflexión más. En primer lugar, destacar lo bueno y lo removedor para pensar de la presentación que tuvimos. En ese sentido, está muy bueno traer las dificultades que tiene el propio concepto, ¿no?, de innovación, porque muchas veces cuando se nos cataloga a las cooperativas que no innovamos, eso puede generar algún tipo de dolor, o querer demostrar que sí. Bueno, muchas veces puede tener que ver más bien desde qué punto de vista o desde qué enfoque se está haciendo. Claramente las cooperativas innovan, si no, no serían una herramienta que no solo ha estado presente durante tanto tiempo a nivel mundial, nacional, sino que además tiene un gran potencial de desarrollo que está muy lejos de esa visión ¿no?, que muchas veces se intentó implantar de que es un modelo acabado, reducido. Las cooperativas son empresas, ¿no?, y como tal deben asumirse. Muchas veces aparecen catalogadas como una cosa distinta. No, no, son empresas. Son empresas con determinadas características, y capaz que esa es la primera innovación, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y que hoy, cuando tenemos los ODS, los Objetivos del Desarrollo, cada vez parecería más lejos de poder cumplirse y concretarse, las empresas cooperativas en sus distintas modalidades pueden hacer grandes aportes en ese sentido. Y eso, desde cierto punto de vista, también han sido procesos que han contribuido a la innovación. Sin dudas, tenemos, volviendo más a lo local y a lo cotidiano, como muy bien se señalaba, muchísimo camino por transitar. Y fíjese, nosotros no tenemos un dato concreto de cuánto incidimos en el PBI del Uruguay, el movimiento cooperativo, pero por aproximación, capaz que andamos en el entorno de entre el 1 y el 2%. En los Estados Unidos, ese país identificado, ¿no?, claramente con visiones más imperialistas y individualistas, el movimiento cooperativo está vinculado a un 30% del PBI, ¿no? Entonces, tenemos que muchas veces romper las propias miradas que tenemos, ¿no?, que vienen a veces desde afuera, pero también desde adentro, de que como que somos un actor secundario, y empezar a dar pasos para ser un actor protagónico en este sentido.
Y sin duda que la innovación va por ahí, y que como muy bien se decía en la presentación, sin políticas públicas que la ayuden, será imposible que eso suceda. Ahora, como un poco también tomando las reflexiones que hacía Dani, la política pública puede actuar como un camino, como una carretera o como una autopista. Depende cuán buena y cuán desarrollada sea la política pública que instrumentemos. Ahora, el camino, la carretera, la autopista, necesita que alguien circule por ella. Y ahí está nuestro compromiso. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer para, desde el movimiento cooperativo, empezar a transitar estos caminos, estas carreteras o estas autopistas, y desde allí también empezar a exigir que cada vez sean mejores? Porque la intercooperación aparece sin lugar a dudas como una herramienta fundamental para poder cumplir con todo lo que estamos diciendo. Ahora, que tiene dificultades desde la política pública de la intercooperación, es verdad. Que hay herramientas que podrían funcionar muchísimo mejores. Si lográramos instrumentar el acto cooperativo tal cual está la ley, tendríamos una autopista de política pública. Pero podemos decir, pero también está en nosotros, en el movimiento cooperativo, el pensar cómo ayudamos a ese proceso y cómo nos repensamos y cómo innovamos desde cada una de las modalidades cooperativas. Yo miraba esa muestra, por ejemplo, que es realmente muy buena, más allá de que ya lo hemos felicitado de manera individual, vale la pena hacerlo ahora que tenemos la oportunidad del micrófono en forma pública, y pensaba, un protagonista de toda la muestra, en materia de cooperativas de consumo, sin lugar a dudas es el espacio físico, ¿no? No lo ve ahí, y es un actor protagónico. ¿Seguirá siendo el espacio físico un actor protagónico? Capaz que sí, capaz que no. Hay que pensarlo. Hay que estar dispuesto a pensarlo y a replantearse los modelos de negocio desde ese punto de vista. Eso es parte del proceso de innovación. Si llegamos a la conclusión que sí, será el mismo espacio físico, ¿no?, de la gente deambulando por grandes tiendas, o mañana veremos cooperativas donde la gente está consumiendo el propio espacio físico. Por ejemplo, con desarrollos de modelos de cowork y cuestiones por el estilo, ¿no? Ni que hablar, que capaz que podemos pasar por lugares físicos donde por un lado esté funcionando un sistema de cuidados, por el otro lado un sistema de consumo y por el otro lado un sistema de consumo del propio espacio físico para desarrollar otro tipo de actividades, sean o no cooperativas, ¿no? Pero son todas las cosas que están sobre la mesa, que son desafíos, que como muy bien decía Danilo, nosotros tenemos un instrumento general que ya nos abre las puertas a poder hacer muchas de esas cosas, y que tenemos que empezar a dar pasos desde nosotros mismos para transitar de mejor manera esos caminos. La formación, el asumir el cooperativismo, no solo como ser socio pasivo de una cooperativa, sino como una actitud activa, y desde la cooperativa también incentivar a sus socios en tal sentido, son herramientas fundamentales, están en el ABC para poder transitar estos procesos, ¿no? El proceso colaborativo de Mondragón, ¿no? Perfectamente a escala podría ser un proceso colaborativo de todo el Uruguay. Nosotros insistimos, se insiste desde el movimiento, creo que está muy bien que se insista, que somos 1 millón de cooperativistas sobre una población de 3 millones de habitantes. Ahora, 1 millón de cooperativistas movemos el 1 al 2% del producto. Entonces allí es donde está el problema. Tenemos que asumirnos como 1 millón de cooperativistas y plantear desde el propio movimiento estrategias que sean posibles desarrollar, que ese millón de cooperativistas se desarrolle de otra manera, incida
en la economía nacional de una manera diferente. Y todo eso, sin lugar a duda, va de la mano de procesos de innovación, de las distintas escalas y de los distintos conceptos que hemos realizado hoy. Pero es un gran desafío que tiene el movimiento cooperativo y que tiene la política pública de ir adaptándose o ir abriendo los caminos. Lo peor que podríamos hacer es sentarnos a discutir si primero tiene que estar la política pública o primero tiene que estar la fuerza del movimiento. Cada uno tiene que hacer lo suyo desde el lugar que le toca. Nosotros podemos asumir el compromiso de tratar de pelear a brazo partido para que las políticas públicas sean las mejores posibles en tal sentido. Pero ustedes tienen que asumir el compromiso como movimiento cooperativo de empezar a dar pasos concretos en estos sentidos. Salir de los diagnósticos, salir de los discursos y empezar a transitar por los caminos que hay. Y con esos caminos que hay, desde esos caminos que hay, reclamar la insuficiencia, la necesidad, la mejora, proponer el debate, pero empezando. Dejar un poco una actitud pasiva que hemos tenido en algunos de estos temas que son desafiantes y pasar a dar pasos concretos en la acción. Así que tratando de provocar un poquito, yo termino entonces con la intervención. Muchas gracias. Bueno, nada más me olvidé de que era co-redactor de la edición de 407 de la NEBA, así que va a existir error manifiesto de mi parte. ¿Tenés algo de la evolución? Sí, hay tiempo, Sí. si es Y posible. después empezamos un ida y vuelta con los asistentes. Buenísimo, bárbaro. Bueno, agradecer las palabras, realmente estamos en sintonía. Muy interesante escucharlos a los dos. Simplemente quería enfatizar algo, y es que volver de vuelta a lo de la conceptualización de la innovación, que lo primero que planteábamos era su vaguedad, su imprecisión, pero que sí se manejan algunas definiciones, y muchas veces cuando desde la política pública se manejan ciertas definiciones o en algunos ámbitos donde se instrumentan esas políticas, usar definiciones que son muy encorsetantes, lo que puede pasar es eso que decían. Hay parte de mi crisol de organizaciones que quedan por fuera, o de algunos procesos que se están dando que quedan por fuera. Eso me parece que es algo importante porque no es menor, ¿no? Porque tiene que ver con el acceso a ciertos instrumentos, el acceso a la financiación para esos procesos que están en marcha o que necesitan para que se pongan en marcha, necesitan de financiación. Eso por un lado. Asociado a eso mismo, yo trabajo hace muy poquito en Facultad de Agronomía, hace 5 meses. Antes trabajaba en la Universidad de la República también, pero a nivel central de la universidad, en la Comisión Sectorial de Investigación Científica del Prorectorado de Investigación, donde tuve el gran gusto de trabajar durante 15 años. Y es un ámbito donde se implementan políticas e instrumentos a nivel universitario sobre la promoción de la investigación y la innovación. Y allí les quiero mencionar 2 instrumentos que hay. Uno es el instrumento que se llama vinculación universidad-sociedad-producción. Hay financiación de la universidad para proyectos que tengan que ver con la solución a problemas productivos de diversas organizaciones, con una definición amplia de innovación y definición amplia sobre la I+D también. Eso por un lado. Y después hay otro instrumento que se llama Investigación e Innovación para la Inclusión Social, que también atiende problemas de inclusión social, que ahí se llama contraparte al otro que trae el problema, ¿no? Y como contraparte hemos tenido diversas organizaciones en esos casos. Entonces, nada, contar que existen esos instrumentos, que existe ese ámbito, que es un ámbito central de la universidad, de promoción de la investigación,
dentro de la universidad, promoción de la investigación hacia adentro, pero también con estos instrumentos en vinculación con actores de la sociedad. Eso por un lado. Y a su vez también existen a nivel central de la universidad convenios para la cooperación. ¿Sí? Se firman convenios marcos de cooperación. Hemos tenido convenios marcos para la investigación, ¿no? Para el desarrollo de I+D+I. Hemos tenido convenios marcos también con empresas públicas, pero bueno, digo que existen instrumentos que nos pueden acercar, o por lo menos viabilizar ese acercamiento, ¿sí? De manera formal, más allá de los casos puntuales con las distintas facultades, que por supuesto son súper bienvenidos también. No, gracias. Muy bien, gracias, Leticia. Bueno, ahora, no sé, una vez 12 preguntas, las que existan, pero acá hay gente que está identificada con procesos innovadores o tiene inquietudes, porque a partir de lo que fue la presentación y los comentarios que realizaron atinadamente el amigo de Alejandro, seguramente quedaron un sustrato como para alguna pregunta, alguna inquietud o sobre la propia presentación que se hicieron. Sí, profesor, yo no sé si voy con el... Bueno. Buenas tardes. Muchas gracias por las presentaciones, realmente muy interesantes. Yo vengo del campo de la educación y en ese campo a veces las innovaciones no son pertinentes o adecuadas a las realidades. ¿Esto qué quiero decir? Quiero problematizar el concepto de innovación y preguntarnos, ¿todas las innovaciones son correctas? ¿Son éticamente o políticamente adecuadas? Por ejemplo, existen máquinas de enseñar. Se ha instalado, sobre todo después de la pandemia, la educación a distancia. Es lo mismo estar reunidos en un salón, compartir un espacio, compartir experiencias que están ligados a través de una pantalla con un docente a distancia. En educación tenemos claro que no. Y pasemos esto al campo del cooperativismo, en particular del cooperativismo de consumo, que es el área donde también me he movido y que nos reúne hoy aquí. Se han inventado unas máquinas que sustituyen a los cajeros. Y entonces la persona va con sus productos, los pone en una bandeja, la bandeja lo pesa, interactúa la persona con la máquina. Y eso, además de las consecuencias laborales, de pérdida de fuentes de trabajo, de que esas máquinas no aportan a la seguridad social, y todas las consecuencias laterales, también generan un tipo de vínculo de la persona con la empresa muy particular, muy especial. Entonces la pregunta es, ¿las cooperativas de consumo deberíamos incorporar esos cajeros automáticos, esas cajas automáticas para atender a nuestros socios? Y entonces esa pregunta se tiene que vincular con el papel de las cooperativas y con el quinto principio del cooperativismo, la educación. Las cooperativas de consumo no solamente deben proporcionar bienes de consumo a sus asociados, sino que deben educar ese consumo para evitar caer en el consumismo que sí promueve el sistema capitalista. Entonces, esta problematización del concepto de innovación, donde digo, no toda innovación es buena, no toda innovación es adecuada en cualquier momento, puede ser que hoy no lo sea y en el futuro sí, pero debe haber un principio político que rija la incorporación de las innovaciones. Porque la innovación por sí no es un valor. Lo nuevo por sí no es un valor. Puede ser adecuado o no. Y esto lo tiene que definir políticamente cada una de las instituciones.
Gracias. Gracias, Julia. ¿Otra participación de Danza? ¿No? No tienen nada que decir. Sí. Maestro. Gracias, muy amable. La licenciada hablaba de que hay una inversión en Uruguay del 0,5% del Producto Bruto Interno. Y el doctor decía que generalmente se aporta entre el 1 y el 2%. La pregunta va, ¿cuál es el camino a transitar para que esta inversión que se tiene pueda incrementarse y lograr tener en esa escala que se habló de un 64%, creo, perdón, en lugar del 64%, pueda subir y tengamos en Uruguay una inversión más acorde a lo que se aporta para poder tratar de transitar un camino más productivo? Consulta. ¿No? Sí. Súper interesante todo lo que hemos conversado y intercambiado. Yo soy agrónoma de profesión de base, así que cuando dijiste que estaban trabajando en comunidad me puse muy contenta. Y también me plantea el desafío de la conexión del cooperativismo en general con la academia, en particular con la Facultad de Agronomía, que me consta que además hay un desarrollo de las prioridades agrarias en las innovaciones fuertísimo, en lo productivo y en lo social. Entonces, capaz que como para salir un poco del agro, en general, la reflexión que tengo siempre en todos los proyectos que hemos atravesado es que nos falta marketing, nos falta entendernos, conocernos y mostrarnos. Seguro que las innovaciones están y son desde esas cosas que vos decías, pequeñas, que te sacan de lo que venías transitando, darse un salto de calidad. Eso ya es una innovación para la cooperativa y no se visualiza, ni por los propios miembros, ni por la comunidad que la rodea. Entonces, lo primero es eso, creernos algo, decía Danilo, y mostrarlo. Y segundo, mostrarlo en todos los ámbitos. La academia es un aliado, tenemos siempre la referencia de la unidad de estudios cooperativos, pero también se enfoca en ese sector de las cooperativas, de la ciencia. Entonces, tenemos ahí el ejercicio, como decía también Alejandro, de ir nosotros a buscarlos. Lo estamos haciendo, cada uno de su órbita, de su espacio de trabajo. No sé, después si hay una estrategia, quizás un movimiento para generar más pasantías, más articulaciones, más proyectos. Esas son cosas que a veces uno se pierde en la rutina, ¿no? Y que necesitamos esas conversaciones de largo plazo. Pero bueno, nada, en esto de tirar un poco cosas que quedaban resonando, ¿no? Así nosotros venimos a trabajar un proyecto interinstitucional, sí, dentro de Cudecop y las socias, CCU, FUC, CPU, CAF, Comisión, y innovaciones se dan por todos lados, y en servicios hay un montón, que no se representaban en la gráfica. Los servicios estaban por debajo de los productivos, ¿no? Y este proyecto de la economía verde y los ODS puso en relieve un montón de organizaciones nuevas y no nuevas que estaban transitando estas cuestiones de lo verde de una forma súper innovadora. Entonces, cierro de vuelta, nos tenemos que mostrar. No sé cómo. Fue mencionada la experiencia, te daría 1 o 2 minutos para alguna reflexión de Carpe, porque todos estamos experienciando. Sí, bueno, empecé como mencionada, mi nombre es Estela Farofa, y como Andrea, también soy agrónoma de producción, y estuvimos hablando con Leticia mientras antes de comenzar la reunión, y en todas las palabras que ella mencionó, descubrí los pasos que fuimos dando desde el 2016, cuando tuvimos un primer encuentro de amigos, digamos. Se generó esa necesidad, esa demanda, se fue generando también los objetivos para llegar a eso, y conocimos mucho de los aquí presentes de las instituciones aquí que nos orientaron en todo este camino recorrido.
Y para los que no conocen, somos una cooperativa de consumo generada por la necesidad de convivir, de cuidarnos en nuestro próximo futuro. Y así generamos un espacio de vivir juntos, de compartir iniciativas, de compartir lo que nos queda de la vida de una forma divertida, alegre, de convivencia y muy activa, porque nos consideramos personas activas y que tenemos todavía mucho que aportar. Y el paso que nos viene faltando de esto, no sé, de la innovación, digamos, que también lo describieron, porque no somos una empresa ni de jóvenes, ni de recursos gráficos, somos algo bien diferente en nuestro medio, bajo nuestro techo, como dijo Leticia, porque en otros techos esto es muy conocido. Y el paso que nos queda es la forma de financiar lo que nos falta para los próximos socios que necesitamos tener para llegar a ese plan de negocios que hará posible que todos podamos convivir en ese espacio que estamos generando. Ya tenemos nuestro territorio, pero tenemos que seguir construyendo y empezar a construir físicamente. Muy bien, muchas gracias. Y para cerrar, una reflexión final de cada uno de ustedes, agradeciéndoles desde ya la presencia a los que están aquí y los que están siguiéndonos por Zoom. Empezamos por Leticia. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios, realmente muy interesantes todos. Me dejan pensando mucho y me voy feliz de este intercambio que tuvimos hoy acá, muy interesante. Con respecto al primer comentario sobre que la innovación no necesariamente es buena, absolutamente, tenés toda la razón. Fue algo que yo no toqué en la presentación, pero la innovación no es neutra. La innovación es buena, la innovación puede ser mala, la innovación, eso es algo político, como bien lo decías. La innovación, la industria bélica ha sido una gran inductora de innovación para destruir a otros seres humanos. Ahí tenés un claro ejemplo de efectos y de innovaciones que son utilizadas éticamente para destruir, ¿no? O sea, éticamente muy reprobables. La innovación también salva vidas todos los días. Entonces ahí tenés otro costado de la innovación. La innovación, si bien yo lo planteé como algo que puede aportar a la inclusión social, la innovación es una gran inductora de exclusión social. Porque cuando hay una nueva innovación, esto es típico en los casos de salud, cuando hay una nueva innovación, una nueva cura, una cura para una enfermedad, ¿sí? Y no todo el mundo accede a esa innovación y a poder tratarse con esa innovación, en ese caso la innovación lo que está haciendo es abriendo a la exclusión social de quienes no pueden acceder a esa nueva cura, ¿no? Entonces, no es neutra. Hay una cuestión política que se mete por todos los poros de la innovación. Así que bueno, agradezco el comentario para poder hacer esa puntualización. Muchas gracias. Después, con respecto a, ¿qué pregunta? ¿Cómo aumentar el gasto en I+D? Si tuviera esa respuesta, sería buenísimo. Pero, a ver, lo que tiene que ocurrir es, por supuesto, tiene que aumentar el gasto público en I+D, eso ni hablar, pero fundamentalmente también en nuestros contextos tiene que aumentar el gasto privado también en I+D. Es decir, las empresas también tienen que hacer más I+D y invertir en I+D. Pero por supuesto eso no significa que no haya que aumentar el gasto público, que ya es, como vimos, es un alto porcentaje del gasto en I+D, pero tiene que aumentar aún más. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahí hay un rol, porque aunque sea el gasto, aunque se tenga que aumentar el gasto privado en I+D, la política pública ahí también tiene un rol fundamental, como ya lo vimos y como lo mencionaron también los compañeros de la mesa. Y una precisión, lo que yo presentaba era el 0,5% del gasto en I+D en comparación con el PBI, y de lo que habla el compañero es el aporte de las cooperativas al PBI.
Por eso a él le da 1 o 2% y el gasto en I+D 0,5%. ¿Sí? Después, el siguiente comentario sobre que mencionaba que hay que mostrarse más y en la presentación, cuando repasábamos los conceptos de la innovación y la conceptualización que se usa para analizar los procesos de innovación, que yo mencioné, los sistemas nacionales de innovación, el enfoque de los sistemas nacionales de innovación, espacios interactivos de aprendizaje y los circuitos innovativos, estos dos últimos conceptos lo que hacen es focalizar en procesos innovativos que no necesariamente son a gran escala o a escala de todo el país, sino que son experiencias más puntuales y que dan visibilidad a esas experiencias, lo cual no significa que esa posibilidad de visibilidad sea pública, es lo que decís, hay que hacerse ver más, porque son, aunque sean ejemplos puntuales, pero son ejemplos para otros, y eso me parece fundamental, que hayas puesto el énfasis en ese caso. Y bueno, y en el caso agrario, si ustedes me apuran y me preguntan si en Uruguay, o sea, cuál es el sector por excelencia que tiene un funcionamiento sistémico en cuanto a la innovación, en cuanto a la vinculación de sus actores, en cuanto a la resolución de problemas, en el sector agrario es realmente es la experiencia que tenemos en el Uruguay. Estamos mucho más flojos en cuestiones que tienen que ver con la industria o con otros sectores. Bueno, y un gusto escucharte de nuevo, ya estuvimos conversando, así que bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas. Bueno, primero ahora cuando hablaba, me acordé que a veces nosotros no mostramos algunas experiencias que se dan por naturalizado. Cuando pensamos en innovación, nadie dijo con Conaprole, ¿no? Y ¡pam! Lo que significa para el país. ¿Viste? Y eso no lo dije mirándote a ti. No, después en el tema de oportunidades. Otra vez, ¿dónde se concentra la innovación? Sobre todo para las grandes empresas multinacionales, donde hay alta rentabilidad. Y nosotros debemos concentrarnos donde hay alta inclusión, o donde debe haber alta inclusión. Y ahí tenemos oportunidades muy grandes. Esas empresas seguramente con enormes escalas a veces incluyen algunos más porque, bueno, porque si quieren bajar rentabilidad por unidad, pero llegan al mundo entero, entonces por ahí también les interesa. Pero en general, donde haya alta inclusión, sencillamente tenés que tener personas afines, interesadas, directas en superar esa barrera. Y por eso también están requiriendo de nosotros, por eso empiezan a mirar al movimiento cooperativo y a la economía social. Por otra parte, bueno, el tema que es un gran tema que tenemos que ver entre todos, y es que la diferencia cooperativa, como decía el compañero, tiene que ver con la personalización de los servicios, con la inclusión de la gente. Entonces, ¿cómo respondemos ante situaciones de masificación y de personalización? Y realmente, primero, no podemos ignorar innovaciones que bajan enormemente los costos y que nos transforman en no competitivos, no podemos ignorarlos, pero nos desafían. Por ahí hay como dos pistas. Primero, hay una cantidad de servicios que se dan en el ámbito de cara a cara y lo personal. Entonces yo creo que en temas como educación, cuidado, salud, el movimiento tiene mucho para aportar, porque ahí no hay máquina que vaya. Un caso, a ver, tenemos un par de casos que nos muestran la respuesta cooperativa a veces sin política pública. La primera fueron los CAIF. Cuando empezaron los CAIF, se prohibía que fueran cooperativas, porque entendían, la concepción de aquel momento era que tenían que ser organizaciones sin fines de lucro y las cooperativas tenían fines de lucro. Bueno,
hubo que darle vuelta a la cabeza a la gente. Pero se comenzó por una, ¿no? La de Juanico, y el ejemplo se extendió con tal fuerza. Al principio fue una excepción, ¿no? Fue una gestión a nivel gubernamental y bueno, estábamos a dar vuelta. Y ahora, y yo creo que realmente, y no es una crítica, sin política pública expresa que diga vamos a hacerlo a través de cooperativas, como fue la herramienta más idónea, ahora hay más de 100 cooperativas y las nuevas son casi todas cooperativas y las organizaciones tradicionales, asociaciones civiles que se quieran desprender de CAI porque no es objeto central y les complica la vida, resulta que los trabajadores se organizan en cooperativas, ¿no? Eh, y bueno, y en el Sistema Nacional de Cuidados, que creo que hay mucho por avanzar, bueno, el tema de que se haya retomado la provisión colectiva de los cuidados y que se empiece a dar cuenta cómo la cuidadora sola en realidad tiene una debilidad brutal y quien la toma también y que en un sistema, digamos, mucho más robusto puede tener otra oportunidad que es, ahora, hoy hay solo indicios, porque son algunas pocas cooperativas te muestran las fortalezas del sistema. Entonces, ese es un camino. Pero tenemos la cooperativa masiva, ¿no? La de crédito, la de consumo, y tiene razón el compañero. Bueno, la gente, y vos lo decía tú hoy, Alejandro, la gente hoy de pronto precisa servicios inmediatos y a distancia y cada vez con menos contactos. Entonces, ahí lo que hay que replantearse es cómo profundizamos las relaciones con nuestros asociados. Cómo conocemos mucho más de cerca a la gente, cómo entablamos formas de diálogo que antes no teníamos. Y es cierto que cara a cara es insustituible, pero también es cierto que hay herramientas que nos permiten formas de consulta, de acercamiento que no teníamos antes. Entonces, era lo que decíamos, ¿cómo realizamos la proximidad de los asociados en un contexto que es, y cómo profundizamos el funcionamiento democrático? El funcionamiento democrático formal que era la asamblea anual para presentar un balance que la gente no entendía y que se aburría, vamos a decir la verdad. Entonces, no tenemos que buscar herramientas que pongamos sobre la mesa una cantidad de temas que a la gente sí le interesa y sobre las que sí tiene que opinar y que de pronto sí le podemos dar respuestas. Ha habido algunas aproximaciones, me acuerdo, una gran cooperativa, una gran cooperativa financiera mexicana que tiene 2 millones de socios y todo eso. Bueno, 2 millones de socios. A ver, ¿tenés alguna asamblea donde pueda meter 2 millones de socios? A ver, ¿dónde lo juntamos? Y sin embargo, hoy hay herramientas para buscar la manera de una mayor participación. Claro, no es participar en lo que nosotros le queremos proponer, porque ese es el tema. De repente lo que le proponemos no le interesa a la gente. Entonces, ¿dónde están los centros de interés y cómo podemos profundizar el debate, la discusión y después las respuestas? Y bueno, y en cuanto a la participación en el PBI, voy a decir algo que he repetido. No podemos ignorar que la participación no es baja. Cuando se hizo el censo 2008 daba 2,2 y si incluías a las cooperativas, los servicios de las cooperativas de vivienda, con un procedimiento, bueno, que Joaquín Echeverría había instrumentado, te daba algo así como un 2,9. Igual es poco y estoy seguro que ha decrecido y eso nos preocupa. Pero ¿cuántos puestos de trabajo? ¿Cuánta solución a la gente? ¿Cuánto sentido de vida? ¿Eso cómo se mide? Hay que medirlo, pero ¿cómo se mide? Entonces no es solo un PBI la cosa, aunque no debemos quedarnos en esa, ¿no? En realidad lo que vemos es que por lo menos en América Latina las cooperativas que tienen mayor participación en el PBI, por lejos mayor que nosotros, porque tienen, digamos, 2 motores grandes. Uno, el agrario. Entonces, por ejemplo, bueno, independientemente de los gobiernos, la política de desarrollo agropecuario brasileña pasó por la cooperativa, porque siempre lo tuvieron clarísimo. Y el sector financiero, que acá deben cambiarse mucho las condiciones para que el sector financiero cooperativo pueda volver a pesar.
Entonces, claro, sin esos dos motores fuertes, y vamos a estar siempre en un porcentaje muy bajo. Ojalá que el sector industrial, ojalá que el sector de servicios, y que todos los otros, pero esos motores son los que dicen, bueno, en Paraguay son, yo qué sé, el 20 o 30%, sí, claro, las cooperativas financieras son, no sé, un porcentaje altísimo del sistema financiero, primero porque son las creíbles, ¿no? Y bueno, y ni hablar de la FECOPROD y todo eso, ¿no? Pero también ahí a los actores públicos hay que convencerlos, ¿no? ¿Por qué se apuesta al sector cooperativo? ¿O no? Mostrando otros ejemplos que no están lejos, uno puede decir, bueno, es redituable esto, y ahí seguramente que podamos generar mucha innovación. Gracias. Bueno, como reflexión de cierre, tomando primero lo que decía ahí el profesor, totalmente de acuerdo, ¿no? Con eso, después bien se explicaba, la innovación no es neutra. Lo que ahí me parece que hay que tener claro son dos cosas, desde mi opinión por lo menos. En primer lugar, si se toma una decisión política de ese tipo, hay que ser capaz de, como por ejemplo, de no tener máquinas que sustituyan a los cajeros, hay que ser capaz de equilibrar las cuentas, en primer lugar, y en segundo lugar de poder transmitir eso, porque capaz que ese es un plus, digamos, ¿no? Que no voy a decir que se va a convertir en una innovación, pero puede llegar a ser un diferencial, un plus, ¿no? Cuando todo está automatizado y uno sigue transitando esos caminos. Estoy pensando, ¿no? El camino de, capaz que los agroquímicos son innovaciones desde el punto de vista más cercanos a las definiciones de Oslo o por ahí, pero sin embargo, producir sin la utilización de ello parece ser hoy un plus también interesante. Ahora, eso es una cosa, ¿no? Que en virtud de los valores, de los principios que inspiran el movimiento, que uno no los pierda de vista y tome decisiones políticas, estratégicas orientadas a ellos, obviamente que es, a la medida que uno puede, saludable y aplaudir. Otra cosa es disfrazar ineficiencias que tenemos como organizaciones y como empresas en virtud de esos principios. Porque si yo tengo una vidriera que la actualizo una vez cada 6 meses y que tiene 4 productos en la misma, eso, con todo respeto, no es porque yo estoy desestimulando el consumo y porque no estoy de acuerdo con el consumismo, porque ahí no tendría la vidriera. Eso es una ineficiencia de mi organización, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, porque nosotros, yo creo que también nos gusta a veces hacernos un poquito de trampas y disfrazar nuestros problemas con determinadas cuestiones. Y tenemos que ser bien honestos y decir, bueno, si definimos una política estratégica que va orientada a este sentido, bueno, seamos capaces de transmitirla y de, inclusive, legítimamente, sacarle un rédito como debe ser, porque tenemos que ser empresas sostenibles. Y después, bueno, también, como decía Nilo, yo creo que ahí también hay, en materia de cómo incidir, sin lugar a dudas, hay cuestiones que hay que solucionar desde los puntos de vista administrativos y legales, que son hoy problemas para algunos sectores, e inclusive allí capaz que hay que pensar ¿no? estrategias más, bueno, de ver cómo, cómo poder visualizar, ¿no? los problemas que hay. Voy a plantear una cosa muy grosera, que no quiere decir que es un ejemplo concreto, ni estudiado, ni nada por el estilo, es una cosa que surge acá en virtud de la intervención de Danilo y de la compañía de Carpedini. Pero tenemos proyectos cooperativos que no están accediendo al financiamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, deberían acceder a un financiamiento estatal que no está, ¿no? Una línea de crédito que no está. Hay que ver si la política pública está dispuesta a abrirlo, ojalá, ¿no? Pero bueno, tengamos un plan B que sea dentro del propio movimiento. Si no están dispuestos a abrirla, ¿por qué no se puede conformar una especie de pool de cooperativas de ahorro y crédito
que levantándole determinadas restricciones pueda acceder a hacer ese financiamiento. Porque también son esas cosas que nos exigen ser creativos y que nos exigen demostrar por otros lados las necesidades de levantar ciertas restricciones y de trabajar en otros sentidos, que por supuesto no son tan sencillos como uno plantea, ¿no? Sabemos que hay una cantidad de cuestiones, pero exigen eso de ir siendo creativos y ir demostrándole también al sistema político y al sistema gubernamental, ¿no? De que tenemos opciones y que podemos, y que este camino de la intercooperación es un camino transitable y que está bien, como en cualquier organización y en cualquier lugar de la economía, pudieron existir en algunos momentos problemas o organizaciones que no terminaron del todo bien. Ahora, eso no puede ser, ¿no? una situación que se prolongue en el tiempo y que sirva de excusa como para poner restricciones que nunca más son levantadas, porque ahí también tenemos una inequidad desde el punto de vista de los sistemas, porque, bueno, parece que levantarle la penitencia ¿no? a las organizaciones de la economía social y solidaria, principalmente al cooperativismo que la lidera, es bastante más difícil que levantarle la penitencia al sistema capitalista puro y duro, que generalmente sus problemas son mucho mayores, con consecuencias mucho peores y que mucho más rápido logran volver a estar en el ruedo que lo que pasa con el sistema cooperativo, que se le pone muchas lupas arriba, siendo un sistema que ha demostrado ser mucho más confiable, ¿no? Entonces, tengamos presente también que tenemos que pensar en esas cosas y que esos también serían algún tipo de innovaciones, digamos, para nosotros, por lo menos para transitar, y termino con esto, insisto, este gran camino, que lo decimos mucho, pero que nos falta ponerlo en práctica de manera mucho más fuerte, que es el de la intercooperación y que, como vemos en el ejemplo de Mondragón o en tantos otros ejemplos, puede significar un gran salto de calidad para el conjunto del sistema cooperativo. Sí, perdón. No. Ahora, voy a terminar con una innovación increíble. Hoy Jorge decía que nos conocimos en el 86. Con las charlas, no, todo el asesoramiento de Rubén Bozo, ¿no? Entonces, miren una innovación que tiene que ver con superar barreras, inclusive del marco legal y administrativo. La sábana. ¿Te acuerdas de la sábana? Nuestro movimiento cooperativo de crédito fue inspirado, o buena parte de nuestro movimiento, por las cajas de crédito argentinas que tenían un desarrollo impresionante en el interior de las provincias, en el interior del país. Y por supuesto que hubo gobiernos que trataron de matarlas. Y en cierta medida lo consiguieron, porque lo crédito como una muestra de que, bueno, de que es posible igual acumular. En la época, creo que de Onganía, algo así, las cooperativas tenían o aspiraban a tener el cheque. Y salió una reglamentación del Banco Central que decía que los instrumentos, ¿no? Que podían manejar las cooperativas para distinguirlo del cheque eran algo así como de este tamaño. Una cosa así. Y hola. 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 Ahí. Y con eso, claro, primero que para hacer circular un instrumento de eso, una orden de pago, las órdenes de pago, era una cosa totalmente complicada, ¿no? ¿Y qué hicieron? Inventaron la sábana. Agarraron, imprimían un pedacito así, chiquito, dentro de esa sábana, y lo demás lo doblaban por atrás. Quedaba todo el pedacito y quedaba finalmente con el tamaño de un cheque. Lo único que el resto estaba doblado. Y circuló, y creció, y pudieron salir adelante, ¿no?
Esas son las innovaciones que hace el movimiento cooperativo. Entonces, la historia de la cooperativa muchas veces va llevando al límite y forzando las disposiciones legales que después, a mediano plazo, no tienen más remedio que reconocer la realidad. Así que está bien, hay que pedirle al Estado, pero al mismo tiempo, bueno, eso de a Dios rogando, pero con el mazo dando, con el mazo dando. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres, y a todos ustedes y a los que están conectados. Ahora decíamos con Cecilia y con Olina y con el equipo de federación que armamos esto, nosotros hicimos la exposición y implicó mucho trabajo, colectar todos esos datos y tener toda esa muestra que es incompleta, que los otros días cuando el profesor Martí estuvo aquí nos dijo, bueno, aquí me dejan algunas señas o algunos signos de donde trabajar y profundizar en el cooperativismo de consumo, pero a su vez en otros sectores. Y decíamos, bueno, nosotros le estamos respondiendo ya a hablar de historia, pero no quedamos en la historia. Y esta presentación hoy de Leticia, el acompañamiento que ustedes hicieron, comentando lo que están haciendo ustedes y presentes aquí para escuchar y los que están en Zoom, es no quedarnos en esta. Tenemos cosas para hacer, vienen por el lado de la innovación, sí vienen por ese lado, vendrán por otros también, pero nosotros queremos dar ese primer paso y plantar esta semilla. En diciembre, cuando despidamos el año de los 70 para la federación, vamos a hacer una segunda instancia con otros contenidos propositivos que quedamos a la vuelta del profesor Martí de estar elaborándolos y los vamos a invitar de nuevo, porque queremos llenarnos de algunas ideas para el año que viene, poder decir que se va a instaurar en la República un nuevo gobierno del signo que sea, y tenemos que tener también la capacidad de proponer. Tenemos que tener esa identificación de demandas, vengan del lado que vengan, pero tenemos que tenerlas claras. Gracias por el aporte que ustedes hicieron. Gracias, Leticia, por la afabilidad que tuviste desde el primer día que te llamamos y el compromiso que tuviste para preparar esta brillante exposición, y seguirás estando en nuestras ruedas seguramente para nuevas reflexiones. Después, antes de irnos, agradecer al equipo de Cooperativa Bancaria, a Denis, a Álvaro que está en el sonido, y a Rubén que nos han recibido desde el primer momento para los 70 años y hoy, y a los productos que elabora esta cooperativa, que también es un placer degustarlos y están al alcance de todos nosotros. Gracias a todos y todas, y vamos a seguir celebrando y vamos a seguir invitándoles, así que la próxima será seguramente en diciembre. Ya les